Hermano Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas tardes. Nos es de mucho gozo podernos comunicar a través de esta red, donde realmente es una bendición tener mucho pueblo, el cual está pendiente de nosotros. Esta es una de las grandes bendiciones que los cristianos tenemos. Saber que todo proviene de Dios. Agradecer a nuestros hermanos por la invitación que nos han hecho para poder transmitir a través de este canal, y que pues sin duda el enemigo siempre ha querido estropear la obra. En el momento oportuno que nosotros estamos transmitiendo desde aquí, el ruido eléctrico se ha cortado, pero no lo va a vencer. Sabemos que tenemos la luz de la vida. Sabemos que tenemos al Creador como nuestro protector. Esta tarde, queridos hermanos, queremos agradecer al Señor primeramente y también a todos los hermanos que han estado orando. No lo dudamos, porque esta ha sido la voluntad del Señor, llegar hasta ustedes a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha unido, hermanos, para que estemos pensando en las cosas divinas de nuestro Dios. Hay que recordar que desde los principios, el Señor, el Dios Todopoderoso, es cierto que el ser humano traspasó los límites que Dios le puso. En el huerto del Edén, Dios le dio para que disfrutase de toda la bendición que había en el huerto. Pero el diablo, el enemigo traidor, el cual hasta el día de ahora, él ha querido estropear la obra de Dios. Pero él está vencido. Él no puede. Él está ya en su lugar. Pero no dudamos que el trabajo de él siempre ha querido que la iglesia de alguna manera esté callada. Siempre ha querido que los creyentes en Cristo Jesús estemos callados, pero no lo va a lograr, porque de alguna manera el Señor ha dado inteligencia a muchos santos hijos de Dios para poder llegar con el mensaje de la palabra de Dios. Al principio, pues, Dios hizo estas cosas, en que nosotros los seres humanos entendiésemos que Él es un Dios de toda misericordia, y que lo vemos a través de su amor allí en el huerto del Edén. A pesar de que él desobedeció, a pesar de que el hombre puso oídos al enemigo, pues Dios siempre ha tratado de cuidarlo. Pues él, lo que perdió allí toda fue la bendición de disfrutar de lo que Dios había creado en el huerto del Edén. Pero ahí miramos que Dios siempre trata de cuidarle. Lo puso en un lugar aparte, y allí en este lugar aparte Dios puso querubines al contorno de aquel lugar para que nadie tocase a Adán. Y de esta forma podemos venir viendo todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Pues hemos tomado a bien ver un pequeño estudio de la palabra de Dios para poderlo desarrollar, y lo hemos titulado Las figuras de la palabra del Señor. Las figuras de la palabra del Señor. Hay que recordar que Dios siempre ha tratado de presentar algunas cosas en sentido figurado. Pues lo vemos con Noé.
allí Dios le dio ordenanzas a Noé para que hiciese el arca. Pues este es tipo de Cristo, es figura de Cristo, ver estas cosas. Y desde allí podemos verlo hasta en el momento que estamos hoy viviendo los últimos tiempos en los cuales ya esperamos la venida del Señor. Pues vamos a ver en las Sagradas Escrituras algunas de las tantas figuras que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pues encontramos que la palabra figura como la espada, también afigura como la comida, como el pan, también afigura como el martillo, como el fuego. Y todo esto, pues si el Señor nos permite, vamos a dar algunas breves explicaciones. Pero en esta tarde quiero que tomemos a bien, a que vayamos ahí a la epístola de Santiago y en el capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 19 en adelante, vamos a ver aquí algunas de las figuras que estamos mencionando. Sin duda esto me ha ayudado muchísimo a mí. Me ha ayudado enormemente. ¿Por qué? Porque de esta forma yo he podido considerarme a sí mismo cómo estoy delante de mi Señor, cómo estoy caminando delante de nuestro Dios. Pues Él ve nuestros pasos, Él guía nuestros pasos, Él conoce nuestros pensamientos. Antes de que nosotros vayamos a hablar, Él ya conoce lo que vamos a hablar. Entonces, aquí, queridos hermanos, encontramos en este capítulo 1 de Santiago y en el versículo 19 en adelante, vamos a leer aquí este pasaje y vamos a sacar mucho en la vida espiritual. Es así en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda iniquidad y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Que el Señor nos bendiga con esta lectura maravillosa. Nos damos cuenta, queridos hermanos, cuán grandes letras encontramos aquí para darnos a conocer lo que es el amor de Dios, lo que es Dios con nosotros. Pues aquí encontramos algunas cosas en las cuales el hombre debe de ser prudente. El creyente debe de ser muy prudente, esperar, oír y esperar. Entonces, queridos hermanos, aquí hay algo muy interesante. ¿Cuál es interesante? Bueno, aquí ya hemos escuchado a lo que nos dice el Espíritu Santo a través de su palabra, en la cual dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enseñando a vosotros mismos. Esto nos da a entender, hermanos, que atrás hemos visto algunas cosas que el hombre y la mujer, sin duda, en nuestro cuerpo natural, nuestro cuerpo físico, está viciado algunas cosas que antes teníamos. Y aquí menciona alguna de ellas que ahora es como la vida del creyente. Pues antes, mundo, mentiroso, y podemos ver tantas cosas, pero queridos hermanos, es de bendición. Entendamos que ahora, teniendo al Espíritu Santo
teniendo al Señor Jesucristo como nuestro pastor, nuestro ayudador, estamos muy interesados en que el nombre del Señor sea glorificado. Pues aquí hay un ingrediente muy especial que afigura la palabra de Dios. ¿Cuál es que encontramos? Pues aquí nos dice el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es una de las grandes figuras que encontramos acerca de la palabra de Dios. Queridos hermanos, si nosotros queremos vernos tal como somos, vamos a la palabra. La palabra o estamos el tiene como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a guiarlo por los senderos de justicia. Ya no va a practicar la injusticia. Ya no va a practicar la ira. Ya no va a practicar el enojo. Que estas cosas el apóstol Pablo dijo que estaban arriesgadas en el cuerpo. Y sin duda yo puedo decir lo mismo. Ahí están. Solamente que el Espíritu Santo los pone en un lugar especial donde realmente no puedan sobresalir. Debe sobresalir el amor de Cristo en las vidas de nosotros los creyentes. Aquí nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra. Esto da a entender, hermanos, cada vez que nosotros el consejo de Dios, escuchamos la voz de Dios diciéndonos que no seamos oidores olvidadizos. ¿Qué es esto? Esto, pues sin duda, cada día estamos escuchando el consejo de Dios. ¿Y el consejo de Dios? Pues el consejo es que nosotros debemos de vivir la misma vida de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos los pies de Cristo. Tenemos las manos de Cristo. Y tenemos los ojos de Cristo. Y si tenemos esto, entonces vamos a obrar la justicia. Vamos a practicar la justicia. Y si queremos verlo a través de la palabra de Dios, entonces, queridos hermanos, al espejo. Cada vez que nosotros vamos a pararnos al frente de un implemento de estos, eso nos descubre que es lo que está mal ubicado en nuestro cuerpo. El espejo, queridos hermanos, viene a descubrir lo que está mal puesto en nuestro cuerpo. Andamos mal vestidos, andamos mal comidos, andamos peinados y todo esto el espejo nos descubre. Entonces, hermano, la Biblia no nos va, como dijo alguien por ahí, no va a tratar de peinarnos. No, no es para eso, hermano. Sino que lo que aquí está diciendo es que si alguna cosa que está arriesgada en nuestra vida, la palabra de Dios, hermano, va a tratar de que nosotros lo entendamos. Que nosotros lo vivamos, que no estemos escuchando cada día la palabra y que no haya un cambio. Es maravilloso, hermanos, ver esto. Es precioso, hermanos, ver que estamos a la luz de la palabra. Estamos al frente del espejo. Cada día, hermanos, cada día debemos de vernos en este espejo especial que tenemos, que el Señor ha dejado a nuestro alcance. ¿Para qué, hermano? Pues para ver que es muy especial estarnos viendo cada día lo que está mal ubicado en nuestras prácticas de nuestras vidas. Hay tantas cosas, hermano, que de repente están muy arriesgadas, están muy pegadas en la práctica de la vida de cada creyente. Pero ahora la palabra nos dice que está mal puesto tal cosa. Entonces, queridos hermanos, aquí nos damos cuenta
viene a descubrir realmente lo que somos. Y si vamos al espejo de la palabra de Dios, hermano, también eso nos va a descubrir lo que está mal ubicado en la vida espiritual. Aquí habla una palabra que yo le he puesto mucha atención: olvidadores, olvidadizos. ¿Cuántas veces nos olvidamos, queridos hermanos, que somos creyentes en medio de una sociedad que no conoce al Señor? ¿Por qué? Porque de repente queremos hacer lo que ellos hacen. Y ahora el Señor dice que no debemos hacerlo, que no debemos entremeternos en tales cosas, porque esto es del mundo. Estamos y que del mundo tenemos Dios, el cual es la vida. Quiere corregir nuestro hablar, nuestras vidas. Entonces, ha sido una bendición mucho para mí, especialmente. ¿Por qué? Porque he tratado de estarme viendo todo lo que es deficiente en mi vida a través de la palabra. He estado tratando de verme en la palabra de Dios, qué es lo que está haciendo para el Señor, para Él. Muchas veces queremos aparentar que somos creyentes. Queremos aparentar como santos. Recuerde que Satanás ha querido aparentar cosas que no son. Sí, mire, al primer hombre le dijo: seréis como Dios y no vas a morir, aparentando que él tenía poder. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, ya le había dicho: ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué obedeciste la voz? Entonces, queridos hermanos, esas voces están en la palabra de Dios. Esas son las que ahora quieren que descubramos. No todo lo que suena, queridos hermanos, es santo. No todo lo que se habla de Dios es verdad. Pues hemos llegado en los últimos tiempos en los cuales la apostasía ha tomado ventaja y que esto está pasando. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce todo nuestro andar. Y usted, querido hermano, yo personalmente, el espejo, la práctica de mi vida. Si el Señor dice que debemos de andar por los senderos de justicia, hay que andar por allí. Si el Señor nos dice que debemos andar practicando la verdad, hay que practicar la verdad. Pues no vemos ninguna de las partes donde el Señor Jesucristo nos ha dejado un vivo ejemplo. Hermanos, esto es muy lindo, esto es muy maravilloso, ver a través de la palabra de Dios esta figura especial. Y yo no lo dudo, hermanos, que si está escrito en la palabra de Dios y que yo debo de irme a ver personalmente cada día en las Sagradas Escrituras, esa me va a descubrir, hermano, que es lo que está mal ubicado en la vida espiritual. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que no nos cansemos de hacer el bien? Pero muchos de nosotros respondemos con un mal. Si alguien nos hace un mal, ya nosotros respondemos con un mal. Pero el Señor dice que debemos hacer el bien, que no debemos cansarnos. Entonces, hermanos, mire qué valiosa palabra. Pero sé hacedores de la palabra. Esto da a entender de que debemos vivir la palabra. Debemos de practicarla. Cuesta, hermano. Cuesta mucho. Pero vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena, hermanos, vivir humildemente en medio de una generación que no conoce al Señor. Que estas personas que están a nuestro lado vean la diferencia. Que vean que la vida de cada creyente no es lo mismo que la vida de una persona que aparenta. Entonces, aquí dice el versículo 23, pero si alguno es oidor, mire, si alguno, aquí no está metiendo a todos,
aquí está metiendo alguno que de repente le gusta la palabra y va a decir, qué palabra tan buena, es maravilloso, yo quiero hacer tal cosa, pero más tarde está haciendo lo contrario. Y esto es lo que la palabra de Dios dice aquí, olvidador, olvidadizo. Uno que escucha el mensaje, uno que escucha la palabra de Dios. Mire, el Señor habló con palabras dulces al pueblo, habló con palabras dulces a los discípulos. Y esto, hermano, sin duda, hasta ahora están las palabras dulces para nosotros. Aquí dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mire, su rostro físico, va a verse al espejo y allí va a corregirse. Si no está peinado, va a peinarse. Si está mal vestido, va a corregirse su vestuario. Si va con manchas o va con cosas, realmente el espejo le va a descubrir qué es lo que está mal ubicado en la vida física. Pero en la vida espiritual ya hemos explicado un poco, tal vez no a fondo, porque hay tantos versículos en la palabra de Dios que podíamos irnos a verlos. Porque quiero irme a ver otra figura. Sin duda no vamos a terminar tantas figuras que encontramos en la Biblia. Recuerde que a la iglesia y a los creyentes en Cristo Jesús, el Señor lo afigura como las ovejas, como un rebaño. A la iglesia la figura como un rebaño. Y ahí está el de pastor. Y él está para cuidar a su rebaño. Y él está para proteger a los suyos. Este está en sentido figurado. Entonces, hermanos, quiero irme a ver otra figura muy especial. Y sin duda, no la vamos a ver. No vamos a ver toda porque el tiempo nos va a premiar. Pero quiero que vayamos allá a la carta a los Efesios. En la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Hermanos, aquí hay algo muy interesante para nosotros los creyentes. A mí me encanta, hermano, ver estas cosas, porque estas cosas son prácticas. A mí me gusta ver cosas prácticas, las cuales me ayudan a poderlas discernir en mi práctica. Verlas a base de las escrituras, verlas a base de la Biblia. Y como el Señor siempre se interesó en enseñar cosas sencillas, pero de mucho poder. Cosas muy claras que el ser humano podemos entenderlas. Pues muchos de nosotros nos podemos hacer cosas muy profundas y que en algunas veces los que entendemos pues lo vamos a vivir, pero los que no entendemos pues vamos a decir a saber qué fue eso. Pero cuando hablamos la palabra de Dios pura, hablamos las sagradas escrituras tal como está escrita y ver la vida nuestra, hermano. Ver la práctica de la vida propia, porque este es ver la vida propia. Vamos allí al capítulo 5. Aquí hay algo muy interesante, hermano. Muy interesante. Sin duda que vemos al lugar cristiano. Este es un encabezamiento especial. Y que en este hogar cristiano, pues podríamos sacar también al esposo como figura del Señor Jesucristo y a la esposa como la iglesia. Como la iglesia. Entonces, aquí encontramos los dos lados. Encontramos lo que es la pareja. Pues no vamos a meternos tanto a eso, pero sí quisiese ver una figura especial aquí. ¿Cuál es la figura especial? Vemos ahí en el capítulo 5 y el versículo 26. Me encanta esto, queridos hermanos. Me encanta. A mí personalmente me encanta porque estoy tratando de aprender. Estoy tratando de asimilar estas palabras.
porque no, yo no lo sé todo. En absoluto, yo necesito aprender. Y ahora tengo al maestro de los maestros. Tengo al Espíritu Santo, el cual está interesado en que yo pueda entender estas palabras y pueda también compartir con todos los que realmente necesitamos. Nadie puede decir que no necesita. Yo necesito, hermano. Yo creo que más que todos los que hoy están conectados a esta red, todos los que estamos hoy escuchando la palabra de Dios, todos necesitamos, y unos más que otros. Yo creo que esos más que otros, ahí estoy yo. Yo necesito tanto, hermano. Pero veo aquí en la palabra de Dios, en el versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire qué palabras maravillosas, queridos hermanos. Dije al principio que eso se refiere al esposo y a la esposa. Pues aquí el Señor está poniendo como ejemplo a la esposa. Y cuando habla de la esposa, habla de la iglesia. ¿Cómo quiere él la iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo él con la iglesia? Pues aquí va a santificar la iglesia a través del consejo de la palabra de Dios. Pues él quiere una iglesia que no tenga mancha. Él quiere una iglesia que no tenga arruga. Él quiere una iglesia limpia. Y como él quiere una iglesia limpia, queridos hermanos, él está tratando de cada día, limpiarla con la palabra. ¡Qué figura, hermano! ¡Qué figura tan especial esta! Sin duda, de tantas las que hay, tantas figuras que hay en la Biblia, hermano. Yo he podido sacar algunas cositas. Y esto ha sido de mucha bendición. Esto ha sido de mucha bendición a la vida. Y sin duda, ha sido una bendición. Pero las especiales de ser ejemplo para mis hijos, de vivir una vida santa para mí, de vivir una vida apartada para mí. ¿Para qué? Porque el Señor mismo está tratando de ver esta palabra. Miren qué maravillosa escritura para santificarla. Eso quiere decir que la iglesia va santificando la vida. ¿Y por qué no cada creyente? ¿Por qué no cada cristiano? Pues aquí la palabra agua afigura la Santa Biblia. Mire, hermano, yo he podido sacar algunos pensamientos. El Señor siempre usó algunos ingredientes para poder hacer algunas obras especiales. Usted va a ver que cuando le dio vista a aquel ciego, pues hizo lodito allí con su saliva y en todos sus ojos aquel ciego y miró. No lo hizo seco, mojó. ¿Cuál fue el efecto? Pues dio vista al ciego. Miren, dio vista al ciego y esto es muy interesante. ¿De dónde podemos sacar eso? Pues cada vez que predicamos el evangelio de Jesucristo, pues está abriendo los ojos a los ciegos que no ven realmente la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario, donde Él fue crucificado por nuestros pecados, donde Él fue presentado delante de aquellos sacerdotes y allí aquellos hombres tomaron al Señor para crucificarlo, para llevarlo hasta aquel lugar del Gólgota, donde Él gritó, aspiró y Él dijo, consumado es.
una obra de redención. Para eso, los creyentes, para eso, la iglesia, para dar testimonio del Señor Jesucristo, para decirle a las personas que realmente solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Queridos hermanos, he podido ver otros ejemplos. ¿Cómo hay qué ejemplo? Bueno, el Señor se halla al frente de sus discípulos. Quizás no estoy tomando tantos versículos, hermanos, para poderlo llevar a las Escrituras, porque quiero ver si avanzamos un poco, porque sin duda mañana a esta misma hora estaremos, si el Señor así lo permite. Pero quiero llevarlo allí donde el Señor se presentó a los discípulos. Pues allí el Señor llevaba un lebrillo, ¿se acuerda? Y allí en aquel lebrillo llevaba agua. Y en su cinto llevaba una toalla ceñida. Ahora está al frente de los suyos. Está al frente de los discípulos. Y ahora el Señor, mire, qué ejemplo tan grande, qué ejemplo tan maravilloso ver esta escritura. El Señor les dice, bueno, debo lavar los pies a ustedes. Ahí está el agua para lavar los pies a los discípulos. ¿Por qué encontramos todas estas cosas allí, hermano? ¿Por qué encontramos esta toalla? Encontramos un lebrillo y encontramos el agua. Todo esto, hermano, si nos detenemos allí, vamos a hallar grandes cosas. Pero aquí lo que queremos ver, hermanos, con la ayuda del Señor, es el efecto que hace el agua. Pues aquí, el efecto que va a hacer el agua es limpiar los pies de los discípulos. Pero por ahí está uno de los suyos, Pedro. Si el Señor les dice, bueno, ahora yo debo lavar los pies a ustedes. Debo lavar los pies a ustedes. Ahora Pedro le dice, Señor, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Hermanos, ¿cuántos de nosotros rechazamos el consejo de Dios? ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, rechazamos la doctrina de Dios? Como queriendo exaltar la vida propia de cada uno de nosotros. Si el Señor, hermano, está agachándose a los pies de los discípulos para hacer estas cosas, ¿y nosotros qué? ¿No podemos hacer un bien a todos nuestros hermanos? ¿No estamos en la capacidad, hermanos, de ir a corregir la deficiencia de un hermano? Este es lavar los pies de nuestros hermanos. Ahí está Pedro. Señor, le dice, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Bueno, está bien, Pedro, no hay ningún problema. No hay problema, Pedro. Pero una cosa te voy a decir. No vas a tener parte conmigo en el reino de mi Padre. No vas a tener parte conmigo allá en el cielo. Ahora Pedro quiere que el Señor lo bañe. Ahora Pedro está metiendo allí su cabeza, todo su cuerpo. Aquí está, Señor, mi cabeza, aquí está mis pies, aquí están mis manos. Báñame, Señor. ¿Cuántas veces, hermano? A veces por la la altanería o porque queremos ser más grandes que otros o porque nosotros sabemos todo, ahora estamos diciendo, a mí no me vas a ayudar jamás. A mí no vas a entretenerte entre yo soy más viejo que ti. Yo sé más que tú. Hermanos, qué triste y lamentable es que dejemos al maestro que sabe todo y que ahora él quiere hacer de nosotros un siervo, quiere hacer de nosotros un instrumento especial. Queridos hermanos, a mí me agradan estas palabras. Por eso le estaba mencionando que no vamos a tener el tiempo necesario para ver toda esta figura. Porque dentro de esta figura, hermano, encontramos esta parte especial del trabajo del Señor con los suyos. Y hasta ahora, hermanos, el Señor está trabajando con nosotros. Está queriendo enmendar nuestros pasos,
porque a veces nuestros pasos se encaminan a lugares indebidos, en lugares donde realmente no cabe el creyente. Entonces, hermano, ahora el Señor dice que Él quiere lavarnos. O la palabra. Pues allí, cuando estamos mencionando este pasaje maravilloso de que Pedro no quiere ahora dejarse lavar los pies. Pero el Señor le dice, bueno, está bien, Pedro, no hay problema. No hay dificultad. No vas a tener conmigo parte en el reino de mi Padre. No vas a tener conmigo allá parte en la gloria de mi Padre. Ah, Señor, aquí está la cabeza. Aquí está todo mi cuerpo. Ahora el Señor le dice, Pedro le dice, solo los pies. ¿Por qué los pies? ¿Por qué los pies, hermano? Aquí está buscando algo muy interesante que más tarde, o quizás si el Señor lo permite, mañana, hermanos, vamos a ver algo otras cosas que están en este mismo pasaje, hablando del lavamiento de la palabra. Quiero poner el ejemplo, las funciones que tiene el agua, hermanos. Las funciones que tiene el agua en la casa. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos y hermanas, qué funciones tiene el agua en un hogar? Pues sin duda, esto tiene una función muy especial. Queridos hermanos, es una bendición saber que el Señor en la habitación mía, en el cuerpo mío, Él quiere mantener suficiente agua. Fíjate lo que la Escritura está diciendo. El Señor habló con una mujer, ¿se acuerda? Habló con una mujer, allá estaba en un pozo. Estaba en un pozo y allí llegó el Señor y el Señor le dijo, mujer, dame de beber. Aquella mujer poniendo excusas. ¿Cuáles son las excusas? Señor le dice, no tengo con qué sacarla. Además le dice, el agua está profunda. Mire, hermano, usted se ha puesto a pensar eso. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, qué tan profunda está el agua? ¿Por qué no la saca? No tengo con qué sacarla. Hermanos, ¿cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho, prediquen el Evangelio? No, no tengo la capacidad para predicar el Evangelio. Hermanos, todos nosotros estamos en la capacidad, desde el momento que creímos en el Señor y aceptamos como Salvador de nuestras almas, desde ese momento estamos autorizados a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo lo vamos a predicar? Bueno, con nuestra vida, es la mejor prédica, hermanos. Con nuestra vida, pues el Señor dice que sean ganados sin palabras. Pero ahora, hermano, veo las funciones del agua en la casa. Si hablamos físicamente, las funciones del agua en la casa, hermano, el agua nos sirve para bañarnos, para limpiarnos, para lavar la loza, etcétera, etcétera. Tantas funciones que tiene el agua en la casa. Pero ¿qué cuando una casa no tiene agua? Es un desastre, hermano. Es un desastre ver que en una casa no hay agua. Está seco, está desierta. Hermano, ¿cómo está nuestra vida? ¿Hay suficiente agua? ¿Está corriendo los ríos de agua viva que dice el Señor? Y de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, quizás esto es solamente un poquito, hermanos, de lo que encontramos en la palabra de Dios. No me deleito, queridos hermanos, me deleito cuando veo estas cosas y yo quiero que en mi cuerpo haya suficiente agua. Y yo quiero que en mi vida haya suficiente agua que otros puedan saciarse la sed.
cuánta necesidad de la prédica de la palabra. En los últimos días, queridos hermanos, en los últimos días estamos viendo que la iglesia está encerrada. Sí, todos los creyentes estamos encerrados. ¿Por qué? Porque las leyes de los gobiernos pues han puesto que no debemos salir por la contaminación. No debemos contaminarnos. Hermanos, pero la palabra no está presa. La palabra está libre. Y esa debemos predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Mire, hermano, para nosotros es una bendición. Es un privilegio muy grande estar predicando a través de estos potentes canales y que muchos hermanos en diferentes partes del mundo nos están escuchando esta hora. Pero hermanos, vemos aquí, quizás no, como dijo el apóstol, yo no tengo grandes palabras de sabiduría. Lo que tengo, lo que el Señor me ha dado, de eso doy. De eso participamos, hermanos. De eso vivimos. Porque la palabra sacia nuestra sed. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos limpia de toda cosa mundana. Sin duda, queridos hermanos, sin duda, mañana vamos a ver otros ejemplos que encontramos aquí en esta figura social. Pues por lo menos he sacado algunas 14 o 15 figuras, las cuales no las vamos a ver todas. Sí, no las vamos a ver todas, porque yo quiero, hermanos, que con la ayuda del Señor, todos nosotros sepamos, nos demos cuenta, hermanos, que estas figuras que encontramos en la Biblia son para bienestar de nuestras vidas espirituales. Queridos hermanos, que el Señor se digne en bendecirnos y darnos más entendimiento, orar al Señor para que Él nos dé palabras, como hemos escuchado en las oraciones, siempre escuchamos, Señor, que des palabra al hermano, que pongas palabra en su boca para que seamos edificados. Lo triste y lamentable es cuando ahora el Señor trata de hablarnos de que debemos dejar todas las cosas de este mundo y vivir una vida de santidad, vivir una vida de temor en el Señor. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, que nos dé paciencia y que nos dé sabiduría para poder entender las sagradas escrituras. Que el Señor se digne en bendecirnos, queridos hermanos. Que el Señor nos cuide de donde quiera que estemos. Pues sin duda, hoy estamos encerrados. Sí, estamos aquí encerraditos. Algunos hermanos que están sufriendo por la alimentación, otros que están enfermitos, otros que están en dificultades porque no pueden salir, pero otros que tenemos la oportunidad de poder predicar la palabra, ahora estamos aquí, hermanos, para ser edificados en su palabra preciosa. Que el Señor nos bendiga con su palabra.